Hola, en esta sesión trabajaremos la cámara V-Ray. Utilicemos el archivo Lights and Camera Start proporcionado en el material de trabajo. Para posicionar una cámara existen dos formas. La primera es ir directamente al panel de creación, seleccionar cámara. Como notarás, ya no aparece la V-Ray Physical Camera que estábamos trabajando hasta versiones de Max 2015 y no te recomiendo utilizar los scripts para crearla, ya que generan muchos problemas. Acostumbrémonos a trabajar con la nueva cámara que encontramos en Standard Physical. Para posicionar una cámara, puedes hacerlo directamente en la vista top, seleccionar el objeto de tu preferencia, encuadrar, en este caso me centraré en el objeto central. Daré un clic sostenido para colocar la cámara. Y soltando el clic, la cámara será creada. Puedes ver que aparece directamente en mi display de creación un objeto llamado cámara y también un objeto llamado Physical Camera Target. Si deseas entrar a la vista de tu cámara, puedes posicionarte en cualquier viewport y presionar la tecla C en tu teclado. Por supuesto, deberás utilizar las herramientas para mover la cámara, como trabajaremos a continuación. Antes de continuar con las herramientas, ten en cuenta que siempre puedes posicionarte en una vista en perspectiva, orbitar, acercarte al objeto que deseas visualizar y presionar las teclas Control C en tu teclado y verás que una nueva cámara ha sido creada respetando esta perspectiva. Tengo ahora Physical Camera 2, Physical Camera 2 y Physical Camera 1. Por el momento solo me centraré en una cámara. Comencemos por las herramientas de trabajo. La primera herramienta que tenemos es el Palm. Presionando el scroll de tu ratón, puedes subir y bajar la cámara a una ubicación y como notarás en cualquiera de los viewports, lo que haces es mover la cámara junto con el target. La segunda opción que tenemos es la de mover la cámara con la opción Dolly Camera. Al utilizar esta opción, lo que hacemos es retroceder la cámara para poder visualizar un mayor campo de nuestra escena. Nota que en este punto estamos moviendo la cámara, por lo cual si retrocedemos mucho, perderemos encuadre y podríamos ver cosas que no deseamos en el render. La siguiente función que nos interesa es Roll Camera, la cual nos permite girar nuestra cámara para obtener efectos de vista interesantes. Trata de no abusar de estos efectos ya que puedes generar imágenes poco realistas. True Camera es lo mismo que presionar el scroll en nuestro ratón. Lo que hace es mover la cámara y el target al mismo tiempo. Mientras que Orbit, como su nombre lo indica, nos permitirá girar la cámara alrededor de nuestro target. Si seleccionamos nuestra cámara, ya sea directamente en el display de herramientas o dando clic Select Camera, podemos ir al panel de modificación, en el cual encontraremos los parámetros que podemos trabajar con la cámara. Antes de configurar cualquier parámetro de la cámara, veamos unos principios interesantes de fotografía. En este curso, aprenderás a realizar imágenes bajo los siguientes conceptos. El primero de ellos es el encuadre. Esto quiere decir que la imagen debe de visualizarse bien antes de meterse en cualquier otro parámetro como lo es la iluminación. El segundo parámetro es la iluminación. El render debe verse atractivo incluso sin materiales o sin ningún otro elemento más que el encuadre y la iluminación, ya que el tercer aspecto, la materialidad,
deberá realzar la imagen. Un cuarto aspecto es la postproducción. Siempre llevamos postproducción en un render para solucionar aquellos pequeños detalles que hemos dejado fuera por practicidad y tiempo. Es muy importante que tengas en cuenta estos conceptos, ya que hay algunas imágenes, como por ejemplo estas ventanas o estas fachadas, que han sido añadidas mucho más rápido en postproducción que en el render. También cuando estamos renderizando o enfocándonos en un objeto, es importante tener en cuenta los principios de fotografía. La cámara, al final, es una cámara reflex que trabaja muy similar a una cámara de la vida real. Y al igual que en un estudio fotográfico, nosotros podemos utilizar distintos tipos de luces y jerarquías para generar efectos interesantes. Como puedes ver en esta fotografía, la modelo cuenta con dos luces. Una luz principal que es mi luz directa, la cual ilumina el frente de la persona. Una luz secundaria, la cual es la luz que tiene a su derecha, evita que las partes importantes queden en sombras. Mientras que el fondo blanco figura como una luz terciaria o un relleno que emite luz o refleja y evita que la escena en concreto quede muy oscura. De haber querido, en vez de utilizar el fondo verde para absorber luz, pudieron haber puesto algún elemento reflectante para evitar que la modelo quedase en el área izquierda con sombras. Centrémonos en esto en nuestra imagen. Para hacer ello, crearé rápidamente tres luces. Iré a una creación, luces, luces V-Ray, seleccionaré V-Ray Lights y en este tipo de luz utilizaré una luz plano. Todas las luces funcionan bajo el mismo esquema en cuestión de poder, intensidad, modo, opciones, etc. Para crear una luz plano lo único que tenemos que hacer es posicionarnos en una vista, dejar un clic sostenido y trazar la luz de las medidas que queramos. Una vez que se ha creado, puedes ir a sus propiedades, llamarla como luz terciaria, puesto que iré en la parte superior, y crear dos luces más. Seleccionaré mis luces y en sus propiedades llamaré a la luz de la derecha luz 1 y a la luz de la izquierda luz 2. Nota que todas las luces que son creadas en la escena se crean en el nivel 0, por lo cual activaré mi luz en filtros, seleccionaré mis luces y mediante la herramienta de mover las elevaré. Como no deseo que todas las luces estén a la misma altura, bajaré estas dos luces y las posicionaré de tal forma que iluminen a mi objeto, por lo cual seleccionaré primero la herramienta rotar y en planta rotaré estas luces para que vean al objeto. Puedo acudir a una vista en perspectiva para seleccionar mi luz y rotarla para que apunte hacia mi objeto. Haré el mismo procedimiento con la luz lateral. Un tip rápido si quieres evitarte el rotar las luces como lo he hecho, es crearlas directamente en una vista lateral. Si seleccionas cualquier vista, puedes simplemente dibujar la luz, colocar las medidas que creas correspondientes, ir a la vista, seleccionarla,
y rotarla para que apunte a tu objeto. Si deseas hacer una inclinación, deberás hacer el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente. Por el momento no hemos hecho ningún cambio en las propiedades de nuestras luces ni en las cámaras. Vayamos a nuestra cámara, seleccionemos nuestro render setup, carguemos el test preset y en esta ocasión utilicemos un render en tiempo real para ver lo que ocurre en esta escena. Para el render en tiempo real, activa en Target Active Shade Mode y en Renderer deberás tener por defecto la opción V-Ray RT. Posiciónate en la vista de cámara y mandemos un render. Al ser un render en tiempo real, deberemos esperar a que cargue la imagen. No te preocupes si la imagen sale quemada, ya que no hemos realizado ningún cambio ni en las luminarias ni en la cámara. Comencemos por las luminarias. Puedo seleccionar mi V-Ray Light Lister o directamente cada luminaria para ir haciendo cambios manuales. Lo primero que trabajaremos son sus unidades. Todas las luminarias que coloquemos, salvo algunas excepciones como las Dome Lights y las luces IS, trabajan en watts. Cambiemos el valor a watt y posicionemos un watt en cada una. Ahora, podemos encender o apagar luces como nosotros deseemos. Trabajemos con una luz a la vez, seleccionemos Light 1. Primero, debemos modificar los parámetros de nuestra cámara. Seleccionemos la cámara y antes de comenzar te explicaré brevemente unos conceptos de fotografía. A grandes rasgos, dentro de la cámara existen tres parámetros muy importantes a controlar: la apertura, conocida como f-number, el shutter speed, que es la velocidad de obturador, y el ISO, el cual es la sensibilidad del lente. Si no tienes muy familiarizados estos conceptos, te recomiendo leer el material que hemos proporcionado en los apuntes. Por el momento, solamente haré dos ejemplos rápidos para mostrarte cómo afectan estos valores. La apertura del lente nos permite la entrada de luz a nuestra cámara. Valores más bajos ocasionan tener una mayor iluminación. Puedo colocar una apertura de 4, dejar los otros dos valores iguales y tomar la foto. Nota lo que ocurre si yo coloco ahora 8 aquí y tomo una nueva foto. Puedes ver una clara diferencia entre la primera foto y la segunda. La tercera opción que tengo es bajar el shutter speed. Al bajar el shutter speed, lo que estoy haciendo es reducir la luz que entra en el diafragma. Un valor bajo significa que tengo poca iluminación y por lo tanto la imagen puede ser muy quemada. Un valor alto significa que tengo demasiada iluminación al exterior y por lo tanto mi imagen será más oscura. Si yo selecciono un shutter de 750, nota que la imagen se ha oscurecido. Esto sin necesidad de mover la apertura de 8. Si yo el ISO lo bajo ahora, tendré una imagen un poco más limpia, pero será más oscura. Sé que estos valores pueden parecer un poco confusos de momento. Utilicémonos en nuestra V-Ray cámara para visualizar lo que ocurre. Dentro de las propiedades de la cámara,
tenemos las opciones básicas, Physical Camera, Exposure, Bokeh, Perspective Control, Lens Distortion, V-Ray Properties y Miscellaneous. Comencemos por Basic. Basic nos permite seleccionar si nuestra cámara será enfocada por un target, como lo tenemos ahora, o por una distancia. Al desactivar Target y seleccionar Distancia, puedes ver cómo este plano cambia. Es importante que tengas esto en cuenta, ya que si te posicionas en una vista, puedes ver que tenemos dos barras. Activando la opción Depth of Field, que utilizaremos en breve, notarás que aparecen una parte lejana y una parte cercana, lo cual quiere decir que todo lo que se encuentre entre estas franjas estará focalizado o centrado. Todo lo demás estará borroso. Por el momento desactivemos Depth of Field. La siguiente opción que tenemos es Physical Camera, en la cual podemos seleccionar algunos lentes y sensores, tal cual lo haríamos en una cámara, o bien utilizar la distancia focal para hacer un zoom in o un zoom out de nuestra escena. Nota que a diferencia de Dolly Camera, lo que estamos haciendo es ampliar la distancia que tiene el lente al sensor, por lo cual la cámara no se mueve y podemos generar vistas fugadas o centradas. F-number es la apertura que tendrá el diafragma o lo equivalente a cuánta luz va a entrar en nuestra escena. Números más altos suponen un diafragma cerrado y por lo tanto menor luz dentro de nuestro sensor. Depth of Field, como lo veremos a continuación, nos permite utilizar efectos de desenfoque. Vayamos a los valores más importantes. Shutter Speed, que es la velocidad de obturación, la cual nos permitirá definir el tiempo que nuestro sensor está expuesto a la luz, y exposición, que nos permitirá definir el valor de sensibilidad de nuestra cámara. Por el momento, si estás empezando puedes utilizar un valor fijo de 100 y jugar únicamente con el Shutter Speed. En este caso colocaré un Shutter Speed de 100 y volveré a lanzar mi render en tiempo real. Como podrás ver en pantalla, tengo la imagen visible pero es muy oscura. La razón es que ya he añadido una exposición y tengo un Shutter Speed de 100. Shutter Speed me permite controlar la luminosidad de mi escena. Valores más bajos significan escenas en donde la luz es poca y por lo tanto el lente capta más tiempo esta iluminación, por lo cual se hacen más visibles. Valores altos suponen que estoy al exterior y por lo tanto mi imagen es más oscura. Puedes jugar tanto con la intensidad de tu lámpara o luminaria o directamente con el valor del Shutter Speed para ajustar este encuadre. Ahora, centrémonos más en la luminaria y sus propiedades. Antes de pasar a la utilización de las tres luces y sus jerarquías, podemos visualizar algunos aspectos generales de la luminaria. Lo primero que hemos visto es su intensidad. Pero también podemos modificar algunos parámetros como su longitud, teniendo en cuenta que mientras más grande sea una luminaria, la luz será mucho más difusa,
y mientras más concentrada sea, será una luz mucho más fuerte, ya que está siendo arrojada desde un punto mucho más pequeño, pero respetando la misma intensidad. La siguiente opción son las unidades que hemos cambiado a watts y la potencia, mientras que en modo nosotros podemos seleccionar un color o podemos utilizar una temperatura. La temperatura de color funciona en grados Kelvin. 5500 es equivalente a un blanco, mientras que colores más bajos como 2000 o 3000 son valores cálidos y valores superiores a 5500, por ejemplo 6500, son tonos azulados. También tenemos opciones como lo son dirigir la luz. En este momento puedes ver que es una luz de plano que arroja iluminación general, pero si yo incremento el valor de dirección, notarás que la luz se cierra. Lo que estamos haciendo es colocar unas abrazaderas invisibles al lateral de la luz, lo cual enfocan la luz a un solo punto. 0 significa totalmente abierta y 1 significa cerrada. Dentro de opciones podemos encontrar funciones interesantes de la luminaria. Cast Shadows significa generar sombras. Nota cómo la imagen parece poco realista, ya que esto no genera una sombra, por lo cual siempre es recomendable tenerlo activado. Double-sided significa que la luz emite intensidad a ambos lados del plano. Invisible, como su nombre lo indica, lo que hace es que yo no vea la luz en mi navegador. Dentro del render únicamente tendría esta apariencia y no vería la fuente emisora de luz, pero como puedes ver en el reflejo, se ve que proviene de una V-Ray plane. NodeCal lo que hace es permitir que la iluminación sea exponencial. Esto quiere decir que no respeta mucho la intensidad, sino repartirla directamente en la escena. Scatlight Portals y Store with Irradiance Map las trabajaremos en sesiones posteriores. En este momento, lo único que debes saber es que Scatlight Portal nos permite traer luz al interior dentro de una escena de manera más eficiente, y Store with Irradiance Map nos permite ahorrar tiempo en el cálculo del render. Prueba a crear distintos efectos de luz utilizando luces cálidas y luces frías con las tres luces que hemos colocado en la escena. Es importante que pruebes una luminaria a la vez para ver el efecto que ésta tiene sobre la escena.